Buenas noches, gracias al CEPAS por la invitación a participar en esta mesa. Bueno, el libro vieron que se llama Keynes y Hessel y después resulta que no está Keynes, o está solapado. Esa es una estrategia, digamos, yo medio que lo expolié, cuento el final, pero parece que no hay otra. No hay otra, ¿no? Necesitamos a veces los argentinos esa manera de conocer y de llegar a Silvio Gesell, ¿no? Primero necesitamos que sea validado afuera para después reconocerlo acá. Yo pienso que Carlos en realidad lo que hizo, porque esto lo sabemos, lo compartimos, cuando es como un truco, digamos, acá está Keynes, ¿no es cierto? Uno se pone a ver y no está, y bueno, no es que es Gesell. Para mí el mérito principal del libro, yo por ahí porque estoy un poco más avanzado con este tema, digamos, hay poco, entonces ya lo poco que hay lo leí todo, es lo que no sabía, digamos, eso es un aporte que hace Carlos, entonces para mí, o sea, no solo para los que conocen a Gesell por primera vez, sino que para mí también me sirvió el libro, que es la manera que él encara el contexto de aparición de la obra de Gesell en el Río de la Plata, ¿no es cierto?, las crisis del siglo XIX, ¿no?, de final del siglo XIX, con algunas hipótesis también revisionista, digamos, la lectura que él hace de los bancos garantidos, digamos, es tratar de verlo desde otro lugar que no es el común, el habitual, bastante provocador, por cierto, y todo el capítulo dedicado a la reforma de Torkins, la verdad que me da un nuevo elemento, digamos, para seguir profundizando con estos autores y esta relación que evidentemente existió. Bueno, el libro, en buena parte del libro hace historia del pensamiento, hay otra parte que hace historia económica, digamos, cosas que pasaron. Me parece que el aporte en buscar esa tradición, Río de la Plata, para decirla rápido, porque son los autores que yo voy a tocar, que él menciona, pero es también de toda la región sudamericana, podría ser, estamos obligados a hacer esa búsqueda de esos autores, seguramente vamos a encontrar, como encontramos acá, autores del Río de la Plata, tiene que ver con experiencias que a veces eran concretas, que no siempre eran, no estamos esperando el Adam Smith, que lo hay encima, que es Belgrano, podríamos decir, pero o buscar el Adam Smith, el pensador académico, sino experiencias concretas y reales. Por ejemplo, la economía de los incas, si bien no tuvieron un pensador que se puso a escribir y a hablar de sí mismos, sí es digna de ser estudiada, digamos, todas esas experiencias de trabajo comunitario, colectivo, por ejemplo, ¿no? Para no quedar solamente en el trueque, ¿no? Que uno va y parece como que son atrasados, como que es en todo caso un socialismo primitivo, ¿no? Cambiaban ajíes, podemos decir, usaban ajíes como medio de intercambio los pueblos andinos, pero vamos a encontrar distintos pueblos que usaban distintos materiales en función de cómo estaba constituida su producción, ¿no es cierto? Se usaban tabaco, se usaban pescados secos, ¿no? Sino lo que interesa por ahí es el sistema ese contable de pagos, que eran esos nuditos, el quipus, que ahí podemos pensar como una criptomoneda, ¿no? Como que se adelantaban a la criptomoneda, no hay nada más críptico que un nudito bien apretado, ¿no es cierto? Que ya se independiza no solamente el bien propio que produce esa comunidad, esa relación de producción e intercambio, se saltean directamente el dinero de metal, que sería el otro paso, ¿no?, que cuentan los libros de historia del desarrollo del dinero, que sería, bueno, elegir un bien común, digamos, que tenga ciertas características que permita mejorar la transacción, un metal, por lo general el oro, la plata, hasta llegar al dinero giral, ¿no es cierto?, que no tenga un sustento, el dinero giral, que no tenga un sustento material, como el dinero en papel al principio y luego el dinero completamente fiduciario. Bueno, este sistema contable también es digno de ser tomado en cuenta. Lo mismo como se mencionó la experiencia de las misiones jesuíticas, ¿no? Digamos, América Latina de alguna manera también arrancó con esos problemas. Carlos hacía mención al oro que se iba, ¿no? Eso bueno, lo conocemos todos. Había algunos pensadores que tomaban cuenta de eso, ¿no? Eran pensadores escolásticos tardíos, como decía Schumpeter, un historiador de la historia del pensamiento económico,
ya el mote de tardío ya nos queda como que éramos atrasados. Tardío es casi como decir atrasado, ¿no? Cuando el mundo ya estaba pensando en otras categorías económicas, acá en América serían los tardíos, ¿no? Los escolásticos tardíos. Lo mismo va a pasar cuando se quiera abordar el pensamiento de Belgrano, ¿no? Ya estaba la economía clásica inglesa y van a decir, Belgrano sí, era un fisiócrata, un mercantilista, casi como decir muy anticuado, ¿no? Que estaba alejado, y bueno, eso no es así, lo vamos a ir mostrando. Sino que eran autores que veían su realidad, ¿no? Ya que nombramos al Che Guevara, había un autor cubano, que es difícil decir cubano, ¿no es cierto? Muchos nacían en España, venían a América y producían acá, lo mismo que podemos pensar de Hessel. Dávila, que en Carta a su Majestad plantea el problema de que el oro se va. Digamos, es una especie de teoría cuantitativa del dinero, pero no la versión feliz o infeliz en todo caso, de que están aumentando la cantidad de dinero y nos genera inflación, ¿no? Sino que acá el problema es al revés, se está yendo la cantidad de dinero, ¿no? Se están llevando el dinero para allá. A ustedes les generará inflación, pero a nosotros nos genera otra cosa, ¿no es cierto? Deflación, por momentos. Entonces, no solamente eso es interesante, verlo desde otro lugar, invertir los términos, verlo desde la periferia, sino que no decían estupideces, digamos, identificaban claramente estos autores el vínculo no cantidad de dinero y precios, como la teoría cuantitativa más rústica, sino algo que se popularizó con autores como Keynes, que es la relación con la tasa de interés, ¿no es cierto? Menor cantidad de dinero, mayor tasa de interés, eso dificulta, digamos, o tira abajo el nivel de actividad que puede haber en la economía. Bueno, autores hay para hacer esa transición atlántica, si se quiere, hay varios, ¿no es cierto? Iban a estudiar afuera muchos, a hacer los posgrados, como Belgrano, que fue a Salamanca, ¿no? Valladolid, Salamanca, o venían acá o venían a estudiar acá en las universidades que mencionó Carlos. Y hay, digamos, elementos comunes. En Salamanca, por ejemplo, tan asociada a esa escuela, tan influyente en Belgrano, pero tan asociada a una corriente liberal extrema, ¿no? Está la de los austríacos, ¿no? Que ellos buscan para saltearse a Adam Smith, digamos, están a la derecha de Adam Smith y van a buscar prefieren a un gallego antes que estos ingleses, ¿no? Los odian, y buscan en Salamanca, en Azpilicueta, siempre buscando cuál es el origen de una teoría cuantitativa del dinero que le cuadre como a ellos. Pero lo bueno es decir que en Salamanca, si bien estaba esa teoría, también estaba la contraria. Digamos, todo el derecho, digamos, la tradición jurista, ¿no? Que es también el origen de la economía política, como ciencia social. Acá la carrera propia de economía política es un desprendimiento de la jurisprudencia, con los orígenes, ¿no? De la creación de la Universidad de Buenos Aires con Rivadavia, después se va a ir independizando, es preguntarse por el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Por cuestiones que se pueden ir complejizando. Bueno, si esto se lo presto a él, ¿qué pasa? Digamos, lo mismo con el dinero. Y aparece en Molina aparece la idea del digamos, el poder prestar dinero que no es tuyo, digamos, que eso sería la visión contraria completamente a la que plantean los austríacos y Azpilicueta, ¿no? Guardar un poquito es lo que hacen los bancos, ¿no? La reserva fraccionaria, que le dicen en cuestión técnica, guardamos un poquito y el resto lo prestamos, ¿no? Estamos creando dinero sin un respaldo al 100%. Hay otro autor español que fue muy influyente en el Río de la Plata, José Alonso Ortiz, ¿no? El que en 1796 publica un libro de 350 páginas sobre el dinero de papel. 350 páginas. O sea, no es... Obviamente él toma de Adam Smith, que es un autor muy complejo. Adam Smith muchas veces dice todo, porque no se termina de jugar como Ricardo, que dice esto es así, supongo esto funciona así, sino que tiene un enfoque no tan teórico, cerrado, abstracto, sino más bien basándose en una reconstrucción muy inglesa, ¿no? En base al empirismo, diciendo en Holanda hacían así, pero recuerdo que una época les pasó esto, entonces hicieron esto, siempre como siendo más cauteloso. En el dinero también tenía una visión un poco más abierta. Bueno, este autor, digamos, lo nombro porque va a ser muy importante para nosotros en esta idea, esta lucha del Río de la Plata de independizarse de un patrón que no manejamos nosotros, ¿no?
parece como los trabajadores que no quieren a los patrones. Bueno, el patrón oro tampoco es otra forma de dominarnos. Este autor va a ser, este libro va a ser tomado por San Martín cuando vaya a Perú, lo va a mandar a republicar para bancar su idea y su práctica. Lo que hizo San Martín es emitir dinero sin respaldo, ¿no? Cuando llega a Perú, los españoles están en los cerros, donde se produce, digamos, la plata, y bueno, la economía tiene que funcionar igual. Voy a emitir un billete de papel sin respaldo, llamó a unos peruanos, justifiquen esto, ¿no? Muy al estilo esa frase de Perón, que no es de Perón como toda la frase, ¿no? Yo primero tomo las tierras y luego mis abogados dirán por qué, ¿no? San Martín es, voy a hacer dinero de papel, chiquititos así. ¿No es San Martín era peronista? Perón dijo que a San Martín no había que mentarlo, sino también imitarlo, ¿no? Así que por lo menos lo al revés es cierto históricamente, y posible y cierto. Y los fundamentos van a ser que van a dar estos peruanos, va a ser los fundamentos que va a dar Knapp o Keynes y todos los autores que fueron desarrollando esta idea de tratar de salirse de un patrón, de una mercancía, que tiene que ver con la versión, la más conocida es la que se llama cartalista, que es, bueno, el Estado, esa cosa que odian los liberales, es lo que va a permitir que esto sea posible. ¿Por qué? Por la imposición, y la imposición es lo que más odian los liberales, ¿no? Basta leer los diarios todo el día, que siempre están pidiendo, ¿no es cierto?, que le bajen retenciones, que le bajen ganancias. El impuesto, el Estado cuando mete un impuesto, garantiza de que la gente tenga que usar esos papelitos de colores que le dio para a fin de mes pagar los impuestos. Entonces garantiza de esa manera la circulación. Y lo mismo como a los proveedores del Estado les paga con eso. Quiero oro, no, tengo esto, ¿no? Y agarran viaje. Bueno, ese argumento tan popularizado por Knapp, ¿no?, principio del siglo XX, en la década del 20, ya estaba en Perú con San Martín, digamos, en un libro, ¿no es cierto? Esto está completamente documentado. ¿Qué libro es ese? No, ¿Es de San Martín, no, o es el libro que digo, en realidad es un trabajo, es una ponencia, podríamos decir, que forma una comisión, San Martín forma una comisión de notables, incluso el ministro Unanue, el ministro de Economía, no estaba muy, no le gustaba, ¿no? Vieron que en los gabinetes siempre hay rispideces, y para fundamentar ante la población, ¿no es cierto?, manda a hacer un escrito que hacen estos economistas con esta justificación, y eso funciona un año más o menos, creo, o menos, mucho menos, que el dato concreto de cuando lo terminan, lo cierran los capitalistas de Perú, es cuando San Martín se va a la entrevista de Guayaquil. Entonces cuando, digamos, ¿qué pasó en la entrevista de Guayaquil? No, ¿qué pasó ahí? No, ¿qué pasó en Lima? ¿No? Ahí, ese fue el momento que aprovecharon para sacar este sistema. Yo, digamos, guardo una copia, obviamente no es el original, lo tengo en la SUBE, que es parece una estampilla chiquitito, vale $1 en el Banco de Lima. Era así de chiquitito, ¿para qué gastar tanto papel si no importa? Digamos, la desmaterialización completa del dinero, del otro lado no había nada, era en blanco. Sí. Bueno, pero había un fundamento teórico atrás de esto, ¿no? De estas ideas. Y yo, bueno, devuélvamelo que tengo que volver a casa. Vieron que sin la SUBE no se puede. Bueno, ahí hay otro sistema. ¿Cómo aceptaron la SUBE? Bueno, no viajás, digamos, la imposición, digamos. No viajás, pero tengo billetes, no viajás, ¿no? Es inconvertible. La inconvertibilidad también garantiza que el dinero se mueva adentro de una pecera y todos los que están adentro tengan que trabajar con eso. Bueno, acá el economista más importante del Río de la Plata es Manuel Belgrano, es el que va a desarrollar de una forma notable esto. Estamos hablando de un autor, muchos de estos autores son autores pero que fueron a pelear, ¿no es cierto? Belgrano deja de escribir para irse a la guerra, a pelear. Silvio Gesell, encarcelado varias veces, digamos, asume como ministro de Economía, ministro de Hacienda en Baviera, dura una semana, viene una contrarrevolución, primero viene una revolución socialista, asume él, después viene una revolución comunista, digamos,
los comunistas dentro de ese bloque ganan, lo echan, y después viene una contrarrevolución, que Marx decía que siempre en Alemania es más famoso por las contrarrevoluciones que por las revoluciones. Los matan a todos, los mandan en cana, menos a Hessel y a algún otro más que se defiende él solo en el juicio. Ahí en el Museo de Villa Gesell vendían la defensa de él en el juicio, y el título era "El prisionero Hessel arenga a los jueces". Una Alemania muy complicada, ¿no? Año 19, había algunas escaramuzas ahí en las calles, y sin embargo queda libre, digamos. Tenía ese poder, ¿no es cierto?, de persuadir. Bueno, todos podemos ver, ¿no es cierto?, que tuvieron... En el caso de Belgrano, me parece importante, no voy a hablar todo de Belgrano, pero en relación al dinero, ¿no? Plantea esta idea de la circulación natural, y varias veces habla del orden natural. Muy parecido a lo que habla Hessel, ¿no es cierto?, del orden natural, que es algo que por ahí alguien que viene de la ciencia social le choca, ¿no? Orden natural, claro, estos son fisiócratas y estaban vinculados también al desarrollo agropecuario y de distribución de la tierra, ¿no?, los dos autores. El ecologismo de Belgrano viene también con la cuestión de dar valor a las tierras, digamos. Hasta ese momento y por casi todo el siglo XIX, Argentina se dedicó a la ganadería, ¿no?, a la producción agropecuaria, digamos, como después la conocemos. Junto con Vieites desarrolló mucho el conocimiento de qué semillas utilizar, de qué manera, digamos, toda una cuestión educativa. Estos trabajos, Belgrano, estas ideas las publica en el Correo de Comercio, justo antes de hacer la revolución, ¿no es cierto?, en los años, en 1810 y 1811 empiezan a salir los papeles que él había escrito. Eso es lo más interesante de Belgrano, más allá de las memorias que daban en el consulado, que era en el periodo virreinal. Entonces, ¿no?, es como más, no es tan revolucionario como lo que aparece después en el Correo de Comercio. Yo acá, lamento, les voy a tener que leer porque me pasa que no me creen. Si yo les digo que Belgrano dijo esto, sí, no, pero entonces lo tengo que leer para que sientan que me crean. Bueno, la circulación natural, ¿no es cierto?, aquella que relaciona, digamos, de forma directa mercancías y dinero, que permite que los hombres hagan el intercambio, ¿no? Es aquella que permite el intercambio. Tiene algunos también elementos que son útiles para entender la teoría económica. Uno es esto, ¿no? El efecto de esta circulación natural es establecer entre el dinero y las mercaderías una concurrencia perfecta, que los divide entre los habitantes de un país. De esta participación continua resulta que hay deudores, que todos los hombres son ocupados por cualquier trabajo o propietarios de sus tierras. Tomemos esto, ¿no?, de que todos los hombres son ocupados por cualquier trabajo. No es algo que dijo al pasar. Aparece varias veces, y la voy a leer todas las veces que sea necesaria que aparezca, que es el tema de la ocupación, ¿no es cierto?, en qué condiciones estas teorías son válidas. El problema está en que cuando esto se rompe, esa es la gracia. También lo que diferencia a un autor de ese periodo de los autores clásicos de ese periodo. Escribe al mismo tiempo que David Ricardo, al mismo tiempo sobre los mismos temas encima, ¿no? En 1810 los ingleses están teniendo los debates monetarios. Aparece también Belgrano en 1810 publicando sobre la moneda y el crédito y los bancos desde una visión periférica. Como sabemos, esa pelea del lingote, ¿no?, del lingote de oro, la terminan ganando esa posición ortodoxa, que va a estar representada incluso por Ricardo. Ricardo va a tener algunas variantes, pero es la que se va a imponer, una teoría cuantitativa dura. Y acá, en el Río de la Plata, tenemos a Belgrano, sin conocer a Ricardo, conocía a Smith y a todos los anteriores, va a desarrollar una idea distinta, más heterodoxa, del dinero y de la propia teoría cuantitativa, de en qué condiciones es cierta y en qué condiciones no. Bueno, fíjense, ¿no?, cuando esto se rompe, cuando esta circulación natural del dinero se rompe, ocurren estas cosas, dice Manuel Belgrano. ¿Por qué se rompe? Dice, como las mercaderías, y esto es para relacionarlo con Silvio Gesell y con Keynes, ¿no?, como las mercaderías están sujetas a una gran desigualdad de su calidad, que pueden destruirse más fácilmente que los metales. Esto va a ser la cuestión perecedera que destaca Keynes y Gesell, que estos pueden ocultarse en caso de invasión del enemigo o de turbaciones domésticas, la fuga podemos suponer,
que son más fáciles de transportar a otro país, ahí está la fuga claramente, no la supongamos, la está diciendo, que son más fáciles de transportar a otro país, si el que habita deja de agradar, ¿no? Agradar, ya ni siquiera si el riesgo país, sino, ¿no? En fin, no siendo todos los hombres igualmente inclinados a hacer sus consumos, esto como la propensión marginal a consumir de Keynes, ¿no es cierto? Podrá suceder que algunos propietarios de dinero atesoren más cantidad de la superflua a sus necesidades. El atesoramiento. Este es el problema, que es cuando deja de circular la moneda, cuando algunos la empiezan a atesorar. Keynes distingue bien lo que es la diferencia entre el ahorro y el atesoramiento, ¿no? El ahorro, bien o mal, sigue dentro del sistema, ¿no? Pongo la plata en el banco. Ahora el atesoramiento es, la guardo. La guardo, esa plata no está disponible ni siquiera para la ficción esa de que el ahorro genera inversión y que uno toma la plata prestada y la invierte. No, está muerta, no existe esa plata, ¿no es cierto? Está fuera, completamente fuera del sistema. El atesoramiento. Bueno, también él va a decir, bueno, ¿cuál es la importancia del dinero? La tasa de interés, digamos, ¿por qué afecta a la actividad económica? Porque esa tasa de interés, lo dice en varios pasajes, no lo voy a leer para aburrirlos, pero cuando habla de las manufacturas, cuando habla del sector agropecuario, dice que una tasa de interés alta frena el comercio, frena la producción, porque cualquiera que se va a dedicar a hacer una actividad dice, pará, si acá el cobro, digamos, de poner la plata a interés es mucho mayor que la actividad productiva, digamos, atenta directamente, es lo que Keynes llama la eficiencia marginal del capital, ¿no es cierto? La expectativa de ganancia tendría que ser muy alta para competir con tasas de interés tan altas. En varios lados lo dice. A mí lo que me interesa, para tener esta idea también de interés sociales, de Belgrano, que dice, el interés del dinero es más alto en un país que en otro, se puede concluir que la circulación está más distante del orden natural, que la clase de obreros goza de una menor seguridad. La clase de obreros goza de una menor seguridad, que hay más pobres, ¿no? Estaba hablando de los problemas, decía que en la economía clásica en ese momento estaban, salvo estos debates monetarios, estaban, Ricardo, todos plantean el crecimiento, ¿no es cierto? Analizan la prosperidad del capitalismo. Acá ya estábamos pensando desde la teoría económica las crisis, las cosas que salen mal, ¿no es cierto? Los pobres, eso va a tardar, digamos, en venir en la teoría económica, ¿no? Como tenerlo como problema. ¿Y qué tipo de problemas? Bueno, les cuento el final del chiste, digamos, en términos de la teoría cuantitativa, lo que va a decir Belgrano es, bueno, esto de que se aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios, puede ser cierto en caso de que sea mucha cantidad de dinero de golpe y rápida. Fíjense qué sutileza, ¿no? Que hasta eso recién en el siglo XX se empezó a hablar de las velocidades de las cosas. Si no, era más bien relaciones más mecánicas. Y de los efectos si son permanentes o transitorios. Y en ese caso es abierto de mente. Bueno, ahí sí, tampoco hay que ser necio, ¿no? Julio Olivera, uno de los máximos exponentes del estructuralismo, de la inflación estructural, de las causas no monetarias de la inflación, no tiene una posición cerrada, no tenía, ¿no? Falleció hace poco, lamentablemente, sino que en algunos casos se puede dar, ¿no? Eso también está en Belgrano. ¿Pero en qué casos dice Belgrano? En los mismos que dice que va a decir después Keynes, que es que en caso que haya desocupación, en caso que haya pleno empleo. En caso que haya pleno empleo, bueno, ese excedente de dinero no va a poder ser colocado, digamos, nuevas mercancías que se produzcan y puede haber aumento de precios. Es lo mismo que dice Manuel Belgrano. Y se los voy a tener que leer, ¿no? Para que vean lo precavido que es. No es que tira que esto es así y ya está. Dice, si los signos que circulan son doblados, o sea, si multiplicamos, un efecto típico en la facultad nos siguen explicando así, ¿no? Supongamos que se multiplica por 2. Y que la cantidad de las mercaderías no haya aumentado, sino la mitad. Fíjense que no es que pasa 100% el mismo efecto. No, bueno, algo puede aumentar la cantidad de mercancías, pero va a aumentar, la cantidad de dinero o la cantidad de mercancías. No es que solamente ocurre una cosa, ¿no? Que va a aumentar la cantidad, de los precios. Quiero decir, no es que va a aumentar la inflación. Puede aumentar también una cosa o la otra. ¿De qué depende esto? Para evaluar cuál debería ser en un país el grado de la multiplicación de las mercaderías en razón de los signos, sería preciso conocer la extensión de las tierras, su fertilidad, la manera con que son cultivadas, las mejoras que son susceptibles,
la cantidad de hombres ocupados, de los, uno acá un punto porque dice, bueno, está tirando una lista, ahí nombró los hombres ocupados. Uno puede decir que la inversa es los desocupados, pero lo dice, de los que no trabajan, ¿no? Los que trabajan, los que no trabajan, era como el INDEC, ¿no es cierto?, de la Revolución de Mayo. La industria y los modos generales de los habitantes, las facilidades naturales, artificiales y políticas de la circulación exterior e interior. En fin, digamos, son muchos los elementos que van en ese sentido. Para cerrar lo de Belgrano, digamos, quería mostrarles esta posición que toma respecto de la deuda. La deuda de los estados. Bueno, está la cuestión de la especulación, ¿no es cierto? Que dice, las otras maneras de ganar son lentas. Ponerse a producir es lento e incierto. Al contrario, así el dinero y los hombres abandonarán las otras profesiones, ¿no es cierto?, si prefieren irse por el lado financiero. La circulación de las mercaderías del uso del mayor número está interrumpida por esta desproporción. Bueno, sí, acá es a donde voy. El tema del financiamiento externo, la opinión de Belgrano. No nos detengamos sobre la preocupación pueril, que mira las arribadas de ese dinero como una ventaja. Ahora que están esperando, ¿no es cierto?, que van al CCK a ver que vengan las inversiones. No esperemos ese dinero, dice. Ya se ha referido a algo tratando de la circulación del dinero. Dice, los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio que el tomar a interés sus deudas públicas. Él habla de estos principios de los ingleses, ¿no?, que están contra estos principios de los ingleses que comparan que un individuo es lo mismo que un Estado, ¿no? Bueno, lo de Belgrano creo que es importante por el hecho de que plantea una visión desde la periferia, ¿no es cierto? Hace jugar estos componentes que digo de la tasa de interés y relaciona, a diferencia de Ricardo, que es un modelo de economía cerrada, un modelo de economía abierta donde plantea la relación desigual que se va a dar entre un país, digamos, del centro, como decían Previch, por ejemplo, que vamos a estar continuamente endeudados, ¿no es cierto? Entonces son mecanismos que se van perpetuando y se generan estos problemas, ¿no? Estar endeudado y también enfrentamos tasas de interés más altas que atentan contra la producción. Voy a ir rápido para llegar a Gesell, solamente de Fragueiro quería nombrar, me parece que es importante, que también siempre aparece un argentino dando una discusión al mismo tiempo o antes que se está dando en Inglaterra, para seguir un poco con lo que presentaba Carlos, que en la década del 40, en el 44, vuelven a discutir los ingleses, los teóricos ingleses, en dos corrientes, ¿no? Los ligados a la currency school, digamos, y los ligados a la banking school, que es como se la conoce, ¿no?, la economía, a la escuela bancaria, que se ponía a debatir si los depósitos eran dinero o no, básicamente, ¿no? Ahora parece algo bastante atrasado, pero hay algunos que todavía siguen pensando de esa manera los agregados monetarios. Fragueiro fue el primer ministro de Hacienda de la Confederación Argentina, lo mismo que Hamilton en Estados Unidos. Fue el ministro de la Confederación bajo el gobierno de Urquiza, pero tenía también buenas relaciones con Rosas, había participado en los bancos del grupo de Rivadavia, pero era un socialista también, ¿no es cierto? Esa cuestión dispersa, digamos, de lo que era el concepto de socialismo en ese periodo, pero lo quiero leer para que lo tengamos, ¿no? Así fue el primer ministro de Economía, ¿no?, como para compararlo con Pratt Guy. De este modo se le saca a la aristocracia industrial, fíjense en los términos que se refiere, ¿no?, a la aristocracia industrial, donde están monopolizados, se les da una colocación democrática, también una interpelación a la democracia, ¿no?, un concepto que es bastante nuevo a lo que era la idea del mundo antiguo, ¿no? Se les pone al alcance del mayor número de capacidades para multiplicar los propietarios. Para dar a esto de multiplicar los propietarios, ¿no? Eso es un socialismo liberal, en ese sentido que la mejor manera es que la gente también ¿no?, no dejen de ser trabajadores, ¿no?, y puedan también ser propietarios. Para dar pasaporte al proletariado en la carrera industrial, ahí dicho directamente. Para extinguir el abuso del poder pecuniario, la usura. Para extirpar el individualismo y ensalzar el socialismo. Por lo tanto, la operación de dar y tomar dinero a interés, que es propiedad pública, sería exclusiva del crédito público y la ley no la autoriza entre los particulares. Esta es la nacionalización del crédito, ¿no?, que prohíbe, por argumentos teóricos que él va dando,
que tienen que ver también con lo que implica una visión no solo socialista, sino social, de tomar las variables fundamentales de la ciencia económica como algo social, digamos. En la economía siempre estamos en interdependencia con otro. No existe el individualismo que yo tengo mis derechos porque yo hago esto y yo me rompo. No, vos hacés, producís para otro. Siempre estás teniendo en cuenta a otro, ¿no? En el intercambio también. Bueno, eso social, donde aparece lo social, aparece el Estado. ¿Quién va a aparecer? ¿Un individuo? No, lo tiene que regular el Estado, ¿no? Él dice la circulación de lo que sea, el Estado. Después la propiedad privada. En ese sentido, no es del estilo socialista, digamos, que toman la propiedad, algo que va a ocurrir también en Hessel y en el peronismo, y plantea esa cuestión, digamos, la moneda también involucra una responsabilidad, porque es el futuro, tiene un componente de futuro, no la producción tiene un componente de futuro. Los economistas estudian la reproducción, la producción que la estudian los contadores, ¿no? La reproducción, los precios futuros. La moneda anticipa producción. ¿Y quién te lo garantiza? El individuo no puede garantizar, nuestra vida se puede acabar en cualquier momento. Ese ejemplo que da, el Estado no se muere, bueno, el de él se murió, lamentablemente, ¿no? La Confederación Argentina tuvo también esos problemas históricos, pero reconoce esa potencia, digamos. Bueno, esto también es imperdible, ¿no es cierto? Una bicicleta financiera, ¿no? Que identifica las sumas que se dan a intereses. No son iguales al capital monetario, son excesivamente mayores porque están regiradas. El uno recibe el dinero al 9 y lo pasa al otro al 12. Este sigue el negocio al 15 y de aquí pasa al 18, al 24 y quién sabe cuánto más. Siendo de notar que entre tantas manos por donde pasa la moneda, solo hay una que la aplica a la industria. Si es que la aplica, pues que los intermediarios no han hecho más de una operación, bueno, las comisiones. Esta idea, digamos, más allá de las cuestiones históricas de por qué después chocó contra Buenos Aires, que se quedó con la aduana y con la imprenta, como antecedente tenemos el peronismo, que acá se mencionó en la mesa, la llamada nacionalización de depósitos, que es una idea que se definía originalísima, y yo la he estudiado, no existe en ningún lugar del mundo existió, ¿no? Porque por países socialistas o países del centro capitalista en los momentos de la guerra, digamos, nacionalizaban todo, tomaban un banco y era nacional. El peronismo hace una cosa nueva, rara, extraña, que hay antecedentes teóricos que son más extraños y los invierte, que son la escuela de Chicago, por ejemplo, ¿no? Y estos austríacos que nosotros estamos diciendo, pero lo invierte el peronismo porque lo pone al Estado. Entonces, los bancos no van a poder crear dinero, lo va a crear el Estado. Los bancos van a actuar como representantes, digamos, del Banco Central, que va a decir, da tanto crédito para tal industria, da tanto para el otro, y los bancos van a ir y venir como si fuera un pago fácil, cobrando una comisión. Eso no existe en ningún lugar del mundo y es un antecedente de la nacionalización. Tiene que ver con Hessel también. ¿Sí? También, bueno, ahora llegó a Hessel porque ese era el motivo de la... Es muy curioso lo que dice, perdón la interrupción, porque es cierto que no hay experiencia en peronismo, pero tiene elementos con el pensamiento hesseliano. Sí, es que acá el problema que estos autores que yo estoy nombrando y que están en el libro de Carlos, ninguno se lee a sí mismo, ninguno lee al otro. Parece como que cada vez tiene que aparecer alguno que reinventa lo mismo. ¿Por qué? Porque se enfrenta a los mismos problemas, la restricción externa, usar una moneda que no es la tuya. Son cuestiones recurrentes. Silvio Hessel también aparece como socialista liberal, me parece anarquista, anarcofeminista, agrario reformista, bueno, todas esas denominaciones que lo estudian en todo el mundo, menos acá, muy pocos, salvo Carlos. Y vos. Y yo también, algunos otros también hay, no digamos que no. Plantea esta cuestión, digamos, socialista en este sentido, de que hay un interés moral, de decir, bueno, el fruto del trabajo tiene que ser para el que trabaja. Eso lo plantea y usa la palabra plusvalía para que los marxistas lo entiendan, ¿no es cierto? Si bien pero la idea es la misma en este sentido, no quién es el explotador y cómo se da esa explotación, que no se da exclusivamente en el ámbito de la producción, sino también y fundamentalmente en el de la circulación. Pero esta idea de que el fruto del trabajo vaya al trabajador, y por eso sus dos enemigos va a ser el rentista de la tierra y el rentista del dinero. El rentista de la tierra muchas veces no se lo nombra, y es injusto eso, porque en la obra de Hessel es muy importante. Y están relacionadas incluso. Para que el sistema funcione tienen que darse la reforma. Bueno, eso sería el ideal, ¿no es cierto? Obviamente las experiencias que han funcionado
también son más que válidas. No puedo hablar mucho de Hessel, salvo la idea fundamental, puntual, digamos, de dónde viene esto. Él dice que de Proudhon, ¿no es cierto?, el anarquista, el enemigo de Marx, que Marx lo carga porque se equivoca en una cuenta, ¿no?, y lo carga durante páginas. Pero lo que dice Proudhon identifica este problema, dice, de la diferencia entre que las mercancías se degradan y el dinero no, y la solución de Proudhon era crear un banco de mercancías, que no está mal, en pequeñas localidades se puede hacer, de hecho tal vez se hace, digamos, los que conocen más, que es el hecho de decir, bueno, invertimos, ¿no? En vez de tener un banco de dinero, también tenemos un banco de mercancías donde alguien va, lleva un pescado, se va, y a los 2 meses va y agarra otro pescado. Para el caso es lo mismo. Y evita este problema de que sea perecedero. Hessel lo que dice, hagámoslo al revés. Si el dinero está más arriba que las mercancías, bajémoslo de un ondazo. Que sea perecedero también, no que las mercancías también sean inmortales, sino que peguémosle al dinero, ¿no? Generémosle una degradación en el tiempo, por eso oxidado, sellado por la forma en que se llevaba a cabo, que era poner un sellito atrás, de que tenés que ir revalidando, pagando un impuesto para que mantenga su valor. Para cerrar, porque supongo que ya no hay mucho tiempo, sí quería justificar, digamos, mostrar esto que decía Carlos, la relación de Keynes con Hessel, que algunos incluso hablan de plagio, ¿no? No sería, porque la verdad que el reconocimiento que le hace Keynes es increíble. Keynes escribe la teoría general, que él ya sabía que iba a ser la obra teórica más importante hasta ese momento, y tuvo una influencia que hasta el día de hoy. Se llama Teoría General el libro, y mete una biografía de un argentino que cuenta que el balneario de Villa Gesell, digamos, es un delirio, digamos. ¿Cómo le dejaron publicar eso?, ¿no? Que aparte lo tomaba como un economista, él reconoce, yo pensé que era un chanta, que era un chiflado, hasta que me di cuenta, ¿no? Bueno, eso también es válido. ¿Dónde lo cita? Bueno, en el capítulo 3 primero, que es el capítulo de la demanda agregada, es uno de los más importantes. Ahí lo cita al pasar, dice: el principio de la demanda efectiva, ¿no?, el capítulo de la demanda efectiva, la cual según, bueno, acá dice, leo la cita: la demanda efectiva solo pudo vivir furtivamente disfrazada en las regiones del bajo mundo de Carlos Marx, Silvio Hessel y el mayor Douglas, que era otro loco, ¿no? Los nombra así al pasar, que ponerse en ese batallón, no, pero ahí ya va tirando una puntita. Después lo nombra varias veces más. Más de las que dicen los libros, vieron atrás que está el índice analítico, bueno, Hessel, bueno, las veces que lo nombra. Después lo nombra sin nombrarlo, y después lo plagia directamente y no lo nombra. Veamos. Bueno, el capítulo 23, ¿no es cierto?, que es donde hace el desarrollo de la teoría y donde están las 4 páginas que lo cuenta la vida de Hessel, todo, ahí lo nombra abiertamente. Luego en el último capítulo, notas finales para la filosofía social, dice: hemos demostrado que la extensión del ahorro efectivo está determinada necesariamente por el volumen de inversión y que éste se fomenta por medio de una tasa de interés baja, a condición de que no intentemos alentarla de este modo hasta más allá del nivel que corresponda a la ocupación plena. Así, lo que más nos conviene es reducir la tasa de interés hasta que aquel nivel en que haya proporcionalmente a la curva de eficiencia marginal del capital de ocupación plena. Bueno, esto es muy técnico, esto es Hessel. Después lo vamos a mostrar. Otra, significaría sin embargo la eutanasia del rentista. Y en consecuencia la de poder, bueno, acá, la eutanasia del rentista es una frase muy conocida de Keynes. ¿Qué decía Hessel? El suicidio. Dejar que no tengan otra cosa que suicidarse, dice Hessel. Y cuanto más baja el interés, tanto más crece la suma destinada para inversiones nuevas que frenan y aplastan el interés. Los capitalistas invierten su dinero por necesidad, los obreros por satisfacer su impulso de ahorro. El carácter capitalista lo empuja, diríamos, al suicidio, ¿no? La eutanasia y empujar al suicidio. Y después está lo fundamental, porque no es que son teorías exactamente iguales, pero lo fundamental, la teoría general, está en el capítulo 17. Le gusta a quien le guste, es el capítulo 17, ¿no?, que relaciona la tasa de interés con la cantidad de dinero. Y ahí es donde aparece otras citas a Keynes, que es el corazón de todo el libro. Dice: la mayor parte de los bienes, excepto el dinero, sufre desgaste o supone algún costo por el simple correr del tiempo.
aparte de cualquier cambio de su valor relativo, independientemente de que se usen para dar un rendimiento. Es decir, entrañan un costo de almacenamiento, medido en términos de sí mismos. Bueno, eso es Gesell. Dice, sigue Keynes, esto estaría neutralizado por un costo de almacenamiento, bueno, en forma de gastos de custodia, desgaste, es el costo de mantener un bien. Sin embargo, en el caso del dinero, esto no es así, como hemos visto, y ello por varias razones, es decir, según la estimación del público, bueno, sigue y sigue. Entonces dice, de este modo, aquellos reformadores que buscan un remedio a la creación de costos artificiales de almacenamiento para el dinero, mediante el expediente de hacer que la circulación legal haya de sellarse periódicamente a determinado costo para que retenga su calidad de dinero mediante otros procedimientos, han ido por el buen camino, ¿no? Y el valor práctico de sus proposiciones merece ser tomado en consideración. Bueno, y hay algunas otras más, digamos, pero lo importante es que está en el corazón, y como señala Carlos en su libro, también la propuesta de lo que después va a ser el FMI, en la versión que pierde de Keynes, también va a ser con un antecedente en un texto de Silvio Gesell. Para terminar, digamos, creo que algo ya dije, digamos, tiene que ver con tratar de reconocer ese pasado. Se habló acá mucho del futuro, obviamente, pero es fundamental conocer cuáles son las condiciones de aparición del pensamiento económico, que no siempre tiene que venir de un manual de afuera, sino respetar, como hacía Esteban Echeverría, de pensar una economía política verdaderamente argentina, podemos decir latinoamericana, ¿no? Ver nuestra propia realidad y a partir de ahí ir construyendo una visión del mundo y llevarla a la práctica, como estamos viendo todos estos autores que no eran solamente teóricos, no eran profesores de facultad, sino que eran políticos, militares, comerciantes, miembros, digamos, del pueblo. Bueno, muchas gracias.